Continuemos la descripción del concepto de lógica de programación. Pasos en la lógica de programación, los primeros pasos. Ok, al principio, como mencionan aquí en esta primera oración del artículo, de este párrafo, em, podemos enfrentarnos no solamente al proceso de aprendizaje. Esa sería, digamos, un primer objetivo, una primera barrera. Hay que aprender lo esencial, los esenciales de la lógica de programación. Nos podemos, digamos, hacer la vida más o menos fácil, más o menos difícil, dependiendo del enfoque. A veces tendemos a confundirnos por el lenguaje de programación a utilizar para programar el computador. Hay muchos lenguajes de programación, podemos mencionar los más populares como Java, JavaScript, C, C++, Python, Go, C Sharp y la lista es enorme. Si nos enfrentamos primero a ese proceso de selección del lenguaje, nos puede tomar más o menos cierto tiempo aprender a programar, porque el aprendizaje en ese caso sería, digamos, doble. Estaríamos aprendiendo lógica de programación por un lado y también una sintaxis, es decir, las palabras, la forma de instruir al computador para realizar tareas, esas palabras claves, las que se llaman palabras claves, que son, digamos, el juego clave principal para establecer los comandos, las instrucciones que el computador debe realizar. Los lenguajes de programación son lo más cercano que el computador puede utilizar para recibir órdenes. Entonces vuelvo a recalcar. Seleccionar un lenguaje de programación puede ser un proceso que, digamos, sobrecargue el proceso de aprendizaje de lógica de programación. Entonces, ¿qué hacemos en una situación así? En una situación así, podemos, una forma, digamos, de reducir la fricción de aprendizaje, la curva de aprendizaje es empezar primero por la lógica de programación. Y cuando hablamos de lógica también nos referimos a pensamiento computacional, nos referimos a algoritmia en la escuela, en la universidad donde yo estudié, así se le llamaba al primer curso de programación, algoritmia, que es básicamente el proceso de creación de algoritmos. Y un algoritmo es una serie de instrucciones finitas, determinadas, que se le dictan al computador. Entonces, la lógica de programación es el primer juego de conocimiento que debemos adquirir para poder pensar en términos de el lenguaje que utiliza una máquina para recibir órdenes. Entonces, la lógica de programación es el primer conocimiento a adquirir. Luego sí vendría el lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación implementa los algoritmos. Los algoritmos, recordemos, es el resultado del proceso de lógica de programación o de la algoritmia. ¿Ok? Uno puede aprender las dos cosas en paralelo. Me refiero, digamos, a aprender lógica de programación y al mismo tiempo ir implementando esos algoritmos en un lenguaje de programación concreto. Eso se puede hacer, no hay problema, pero toma más tiempo. El propósito, digamos, de estos videos es tratar de combinar las dos técnicas al mismo tiempo. Evidentemente vamos a invertir bastante tiempo primero en lógica de programación y luego nos acercaremos al uso de lenguajes de programación para implementar esos algoritmos que va a entender la máquina, ya sea con Python, Java, C++, C Sharp,
cualquiera de esos lenguajes de programación. Lo importante es ganar el conocimiento en lógica de programación, pensamiento computacional o algoritmia. Digamos que es la aritmética, los esenciales, el ABC de la programación. Hay personas que directamente van a un lenguaje de programación. Eso puede estar más o menos bien dependiendo, digamos, de la experiencia que tenga el instructor a la hora de involucrar al estudiante en el proceso de creación de programas, que tanto le sepa enseñar lógica de programación y al mismo tiempo utilizar un lenguaje de programación de alto nivel, como los que hemos mencionado, para instruir al computador. Entonces depende de varios aspectos. Cada estudiante tiene fortalezas y debilidades. Entonces nosotros, reconociendo esas fortalezas, esas debilidades, podemos saber cuál puede ser el enfoque más apropiado para nosotros. Lo más importante en un proceso de aprendizaje es la autodisciplina, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje autodisciplinado nos nos puede dar como resultado conocimientos sólidos. Depende de nosotros. Depende de nosotros con qué tanto entusiasmo, dedicación, disciplina nos, eh, digamos que a diario estemos practicando, aprendiendo. Eso nos va a dar bastantes satisfacción en el proceso. Habrán dificultades, pero a medida que avancemos iremos aprendiendo de los errores y ese aprendizaje nos dará, digamos, las herramientas que necesitamos como programadores, aprender a dictar a la máquina un algoritmo para resolver un problema en específico. Entonces ahí, a medida que avancemos con estos videos, estamos aprendiendo esos conceptos básicos para aprender a programar, la lógica de programación.